Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida nuevamente a mi canal y hoy tengo algo que compartirte muy interesante. Si te das cuenta, en mi canal nunca he tenido ninguna entrevista porque realmente, para ser honestos, no había encontrado pues el motivo para hacerla. Y hoy especialmente quiero compartirla por dos razones. La primera es un gran amigo de hace muchos años, yo creo que hace más de 30 años que nos conocemos. Y la segunda razón es porque en el trayecto de estos 30 años he notado cambios importantísimos en su vida y a partir de hace año y medio que empezamos a trabajar en un proyecto en común, me empezó a compartir algunas cosas y hemos profundizado en algunas situaciones que yo había, pues vamos a decirlo así, padecido como todos los seres humanos, que a veces tenemos una piedrita en el zapato. Y la metodología y el concepto que me ha compartido me ha ayudado a quitarme las piedritas de los zapatos y ponerme prácticamente unas plantillas de gel para caminar más a gusto y llegar mejor a mi destino. Entonces, yo quisiera compartirles hoy y presentarles a este gran amigo, se llama Roberto León, y que nos comparte un poquito de la técnica que ha hecho en su vida, que ha implementado en su vida y que en el reencuentro que hemos tenido de trabajo, la estoy implementando en mi vida con unos resultados, la verdad, impresionantes. Quiero darte la bienvenida, mi querido amigo Robert. ¿Cómo estás? Bien, bien, Mauricio, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y digo gracias porque te tomas esta digamos, le das el tiempo a hacer la primera entrevista en tu canal, con tus contenidos, con tu comunidad. Un saludo para todos los que nos estén viendo, pero más que nada, bueno, gracias por la manera en la que te expresas y describes todo esto que ha sido el proceso, ¿no? Gracias por la amistad y este proceso que llevamos de año y medio aproximadamente de estar trabajando en esto mismo. Y bueno, me da gusto que hoy puedas decir que ya traes ahí algún avance que ha sido un poquito significativo para ti. Al contrario, mi Robert, agradezco mucho tu amistad. Y yo quisiera que nos platicaras un poquito, bueno, no tanto a mí, sino al público. ¿Quién es Roberto León? ¿Qué ha hecho Roberto para poder llegar a donde estás ahorita y cómo descubriste o fuiste formando este método para el cambio tan importante que puede generar en tu vida? Bueno, Mauricio, mira, yo soy de la idea y ahora lo tengo como más definido, con más claridad. Existen dos tipos de personas que podemos entender perfectamente claro el perfil. Hay gente que fue muy dedicada en sus primeros años, en su etapa de formación y se enfocaron y desarrollaron y de ahí eh, establecieron ciertos éxitos y alcances en su vida. Y el otro perfil es de las personas que normalmente no siguieron el formato, las reglas, la secuencia y se dedicaron a emprender a partir de sus propios criterios, su propia intención y tal, y se dieron el permiso de cometer muchos errores y yo estoy en ese segundo grupo. Yo me di la oportunidad de construir las cosas bajo ciertos principios, ciertas reglas, y obviamente eso me tomó algún tiempo, porque digamos que esa es la carretera libre, ¿no? Es en la que te experimentas una y otra vez, pero cuando no identificas ciertas cosas, que estás repitiendo exactamente las mismas cosas, los resultados también son recurrentes. Así que bueno, yo me puedo definir como un emprendedor desde los 19 años. Sin embargo, cometí demasiados errores, muchas veces los mismos, hasta que encontré, y te voy a decir el por qué qué hizo la diferencia. Una vez que me vi en una situación en donde mi vida se vio completamente desconfigurada,
tenía unos 42 años, hace unos 8 años más o menos, 8 por ahí así, y realmente se desconfiguró completamente mi vida. Me divorcio de la mamá de mis hijos y realmente todo eso causa trastornos fuertes en mí, un nivel de depresión muy profunda. ¿Y esto qué tiene que ver con el emprendimiento? Nada, pues es casi todo. Fíjate, en el momento en el que tú empiezas a reconfigurar al ser humano desde cero me refiero, si te hiciste añicos, si te dejaste desconfigurar en su totalidad, no hay más que empezar de cero, darle una nueva reconfiguración del ser, y el ser es el que se encarga de la visión y de los negocios, de la toma de decisiones, de la visión de alcance, de la claridad. Y cuando todo eso sucede, entonces tienes a una nueva persona trabajando. Es por eso que desde esos años para acá, la vida ha funcionado de manera diferente. Ha sido distinta la manera de percibir las oportunidades, de tomar las decisiones y de establecer los nuevos retos. Perfecto, Robert. Yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido fracturas, por decirlo así, en nuestra vida. Y depende de cómo salgas de ellas para el paso a seguir. Y yo me he dado cuenta en tu vida, mi querido amigo, que cuando has tenido, tuviste algunos fracasos en negocios. De hecho, tuvimos negocios en común que no tuvieron un buen fin, pero me llama mucho la atención cómo fue que encontraste el punto de partida para decir, ya acabo con esto, porque hablabas de depresión y demás. En ese tiempo ya no estábamos muy en contacto, pero cuando tú dices, ya no quiero vivir esta vida, ahora voy a buscar un remedio. ¿Cómo fue que lo encontraste y dónde lo encontraste, amigo? Mira, en esta parte hay algo muy interesante porque creo que esta parte no sea exclusiva de mi persona, sino todos tenemos algo que arde dentro de tu ser. Y en mi caso fue algo que hizo detonar o que resurgiera ese espíritu que tenía ahí, digamos, acallado de hacía muchos años. Cuando yo empecé en el tema del emprendimiento, en el tema de los negocios y a empezar a buscarle por el lado pues sí, así como tal, ¿no? Del emprendimiento y los negocios, me surgió un deseo de crear un entrenador. En aquel tiempo yo admiraba mucho a un hombre que fue mi primer mentor, Jim Rohn, pero eso quedó ahí con el tiempo. Cuando empecé a tener a mis hijos, me enfoqué más al tema de la familia, empecé a hacerle al bomberazo con el tema de los gastos y todo esto. Entonces realmente todo eso fue diluyendo mi sueño, mi anhelo, y pasaron muchos años y de pronto llegas a una cierta rutina en donde te pierdes completamente de eso, pero hay algo que sigue ardiendo sin que tenga probablemente claridad, pero sigue ahí. Cuando pasa todo esto, en ese momento, tal vez de los momentos, de los días o noches más oscuras que llegué a tener, llegó el momento en el que recordé, algo me hizo recordar que yo tenía un anhelo personal, que no tenía que ver con mi entorno, con la mujer, con mis hijos, no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con un sueño de hacía mucho tiempo. Así que lo único que hizo esto fue recordarme quién verdaderamente yo deseaba ser. Y yo deseaba convertirme en un entrenador. Y justamente era algo que yo necesitaba en ese momento. Necesitaba que alguien me entrenara, que me dijera cómo, que me guiara cómo manejar mis emociones, mis sentimientos, mi forma de ver la vida, mis pensamientos. Y sinceramente fue lo mejor que pude haber hecho, reencontrarme con ese anhelo, porque eso le pudo dar un poco de dirección o una dirección muy, muy clara de destino. Lo que hice en ese momento fue utilizarlo como una forma de reparación, de resurgimiento personal, pero terminó convirtiéndose en algo profesional, en algo que ese anhelo creció, se volvió mi motivo, y te puedo decir que hoy en día veo el tema del desarrollo, de la transformación, lo veo como una forma de impactar la vida de cualquier persona que esté en el momento adecuado y que tenga los elementos suficientes para decir,
estoy dispuesto a salir de aquí, de donde me encuentro. Puede ser una situación económica, una pérdida de una pareja, como fue mi caso. Pueden ser muchas cosas, puede ser cualquier cosa que te haya o te esté causando dolor, o algo del pasado que sencillamente no has podido trascender, no has podido eh, romper con el vínculo emocional y te sigue dañando, te sigue haciendo tomar decisiones. Entonces, cualquiera que se encuentre en un punto de inflexión de este tipo está preparado para salir de ahí siempre y cuando su voluntad diga, esto es lo que decido hacer. Excelente, mi Robert. Aquí me surge una pregunta que yo creo que esto nos va a dar pie para comenzar con el tema. Digo, ya estuvimos viendo el por qué, pero lo interesante es conocer un poquito más de lo que es el método que tienes ya desarrollado. Y empezamos, cuando recién empezamos a hacer los trabajos que estamos haciendo, me hablabas mucho de desaprender. A mí me dio mucho trabajo desaprender porque tenemos arraigados muchos pensamientos, eh, a veces la tendencia al sufrimiento o al creer que tú eres el superhombre, pero finalmente los resultados no son los adecuados. Entonces, explícanos un poquito lo que es desaprender. Mira, Mauricio, en esencia, desaprender se trata de realizar de manera intencionada, consciente, ir desconectando programas que se fueron haciendo, se fueron volviendo con el tiempo automáticos a nivel mental. Nuestro sistema de creencias se alimenta a diario por experiencias, por repetición, de todo lo que estamos rodeados, se va alimentando continuamente. De manera que nosotros vamos creando nuestro nivel de entendimiento de todo el entorno, de nuestra cultura, de las personas que son más frecuentes en nuestro diario convivir. Y sin darnos cuenta, de pronto vamos adoptando ciertas conductas, pero cuando llegamos al nivel de conducta ya vamos avanzados. O sea, primero tuvimos que haber considerado una idea que fue afín a nuestra forma de ver la vida o que en ese momento nos hizo algún sentido y la fuimos adoptando. Después se vuelve frecuente el estar afirmándola de diferente manera hasta que llega el punto en el que nuestra forma de visión y decisión se vuelven en automático, porque así funciona la mente. Nuestra mente se apropia de esas creencias, incluso de las emociones que producen esa visión, esas creencias, esos pensamientos o esos conceptos de vida, y entonces de pronto empieza a hacer que sea aparentemente en la intención de hacerlo más fácil para nosotros, se vuelve un automático. Pero esos automáticos nos hacen reaccionar y nos hacen ver de la misma manera o estandarizar muchas cosas que no quisiéramos ver de esa manera. O sea, de pronto el criterio es basado exclusivamente en algo que se parece a otra cosa que sucede en el pasado y la reacción es automática. Y en eso es en donde nos empieza a perjudicar, porque si hay un criterio que aplicar, también toma la iniciativa al pensamiento y empieza a pensar en el futuro, pero con base a las experiencias del pasado. Entonces se vuelve todo un esquema de automatización que produce la mente, del cual de pronto no somos conscientes y lo único que necesitamos es empezar a interrumpir el programa para desactivarlo. ¿Qué es desaprender? Es parar ciertas cosas que ya no estamos cómodos que sucedan, reacciones, puede ser, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de reacciones, ante una situación ordinaria y tu reacción, y si te das cuenta de pronto, cierta afirmación, circunstancia o convivencia, o incluso música o algún recuerdo, empiezan a activar algo que te hace empezar a pasar por un proceso de ideas y recuerdos que están ligados a emociones y empiezas a reaccionar de tal forma de una manera muy automatizada. Entonces, cuando ya no estás convencido de querer seguir con eso, o estás al revés, convencido de ya no querer seguir con eso, entonces paras ese programa de manera consciente. Ya sabes que ya empezó a suceder una reacción que se va en cadena
y entonces la detienes y gradualmente, en la medida que vas deteniendo esa reacción automatizada, entonces te estás volviendo cada vez más consciente y estás desconectando que eso siga sucediendo. Eso es básicamente el proceso de desaprender, el ir limitando una reacción condicionada que ya surge en automático. Perfecto. De la misma manera, entonces, tienes que aprender a, cuando se prende el foquito, darte cuenta y tomar primero, o sea, primero lo tienes que estar monitoreando o ya después en un proceso lo puedes hacer ya de manera natural, por decirlo así. Yo te lo diría de esta manera. Cuando tú te propones establecer un proceso ya como este, un proceso de transformación, en donde quieres hacer cambios de fondo en tu vida, lo que yo propongo es esto, establecer una figura de observación. Y te lo voy a explicar. La figura de observación cumple varios propósitos. El primero es observar en esta primera parte qué es aquello lo que ya no estás dispuesto a, aunque no lo tengas consciente, el observador te ayuda precisamente a identificar qué es eso con lo que ya no quieres seguir lidiando, qué es lo que está provocando los resultados que no son visibles, no son conscientes. O sea, los resultados sí son visibles, pero ¿qué lo origina? No es consciente. Entonces, el observador, esa figura de observador es la que te ayuda a identificar cuáles son las cosas que ponen en marcha todos estos programas que están funcionando y que ya no son tan convenientes. Esa es la primera parte que hace el observador. La segunda parte, bueno, vamos a dejar el observador ahí en pausa un momento y te voy a hablar de una capacidad que podemos aprovechar, que es una característica de la mente. La mente, tu cerebro, tu mente subconsciente, no tiene la capacidad de identificar entre si algo es una vivencia, esta experiencia que estamos viviendo en este momento, con colores, entorno, sonidos, aromas. La mente no sabe si este es el momento presente o si es un sueño o si es un anhelo de futuro, si me explico, o un recuerdo. La mente subconsciente solamente tiene información. Para la mente subconsciente solo existe información. Y esa información queda almacenada y queda disponible. Entonces, no sabe si está disponiendo de la información en tiempo real o información de un recuerdo, información de un sueño o de un anhelo de futuro. Esto es una oportunidad para quienes estamos o decidimos entrar en este proceso. Una vez que sabes que esta característica la tiene la mente subconsciente, eres capaz de crear, y te voy a poner un ejemplo. Una persona de pronto a mí me dijo, Roberto, es que yo no tengo mucha capacidad de visión, no soy, no soy muy visual, si se trata de visualizar cosas, pues no va a ser fácil para mí. Y le dije, oye, ¿y qué tal te preocupas? ¿Qué tanto te preocupas? No, sí, bastante, sí, sí me preocupa. Bueno, te voy a demostrar que la capacidad de preocupación o la actividad de preocupación tiene que ver con la capacidad de visualización. Entonces, le puse el ejemplo, le dije, ¿por qué te preocupas? Ah, pues me preocupa, por ejemplo, porque cuando alguien se va, necesita avisarme que ya llegó a su casa, porque si no, ¿qué sucede? Ah, bueno, es que tal vez le pudo haber pasado en el camino algo. ¿Cómo que? Pues como que lo asalten o como que choque o que tenga algún contratiempo. Y me gustaría saberlo para poder ayudarle. Entonces le digo, ¿y el asalto, el choque o el contratiempo, de dónde surgen? De la mente, de la suposición, de la imaginación. Y lo estás creando. Solo que lo trasladas a un plano de preocupación. O sea, lo conviertes en una apuración, en un tema de ansiedad. Pero estás creando, estás utilizando la misma capacidad que tienes para crear algo con unas características de un contexto totalmente distinto. Por ejemplo, si alguien quiere crear un resultado en un área específica, como
conocer a una persona ideal, que sea compañero de trabajo, compañero de ejercicio, lo que tú necesites, y puedes imaginarlo con tal claridad y precisión como en el caso de la preocupación, es muy probable que estés creando un entorno el cual pueda tomar un contexto de realidad, ¿sí? Entonces, ya me estoy adelantando un poquito, pero esto es en donde se puede canalizar, en la forma en la que se puede canalizar el mismo recurso de la preocupación. Es el mismo poder el que te permite preocuparte que el que te podría permitir crear. Ok, entonces lo que entiendo es que tu cerebro tiene la misma capacidad de crear un ambiente preocupante que no existe a un ambiente totalmente favorable que tampoco existe, pero que si te concentras en ello te puede dar los resultados que anhelas. Es correcto, Mauricio. Mira, durante la historia, y podríamos hablar de muchos años, porque podríamos referir libros antiguos, libros de más de 80 o 100 años, que hacen referencia a esta capacidad, a esta cualidad que tenemos. Y no es de extrañarse, porque si nos vamos a escritos antiguos, como por ejemplo la Biblia, habla de la capacidad que tienes de convertir en realidad cosas que solo eres capaz de creer. Pero para creer necesitas crearlo. Y esto me recuerda al título de un libro de Brian Tracy, me imagino que lo ubicas. Se llama Si lo crees, lo creas, que es uno de los más populares en este perfil de lectura. Y, y es un título, además de que es fácil de recordar por la afirmación que hace, es una de las realidades más grandes y el poder más grande que tenemos. Pero más allá de que sea muy grande, Mauricio, te explico, lo estamos ejerciendo todos los días sin darnos cuenta, aún de forma subconsciente, aún sin ser a voluntad. Tú estás ejerciendo ese poder, aún si tus pensamientos son negativos o de no capacidad. O sea, si alguien aborda la vida o cierta situación desde la perspectiva de no soy capaz de esto por, y te encargas de completar la frase, entonces la vida te dice concedido, porque en eso estás centrando tu energía. Wow, yo creo que el poder entender esto suena muy sencillo, pero para ser honestos, a mí me dio un poco de trabajo porque quiero comentarles algo. Cuando al principio empezábamos a trabajar, Roberto y yo, nos concentrábamos en el trabajo y yo traía varias preocupaciones y me decía Roberto, oye, te veo preocupado, a ver, platícame. Y sucedía justamente el ejemplo que decía, ¿no? Yo traía algunas preocupaciones en las cuales me concentraba en ellas. Y esto me llevaba a no ejercer mi lado creativo y dejé muchas cosas de lado por la preocupación. Y finalmente se resolvieron algunas cosas, otras no se resolvieron, pero finalmente los resultados a corto y mediano plazo pues, sucedieron como debían de suceder y a veces mi intervención no sirvió para nada. Entonces, una de las cosas que me decía Roberto, me decía, concéntrate y céntrate en lo positivo, a lo que quieres llegar, crea tu destino, diseña tu vida y ay, eso para mí era complicado. ¿Por qué? Por lo que estabas diciendo hace un momento, ¿no? Estar hablando de toda una tendencia de toda tu vida, a veces nos agobia. Entonces, yo quisiera preguntarte algo, amigo. No tanto preguntarte, más bien, el método que has desarrollado, ¿nos lo pudieras platicar así en cortito? Yo sé que es bastante extenso y hay muchos pasos, hay varias cosas, pero algunas recomendaciones que nos hagas para poder entender, para los que, como en mi caso, yo era neófito en el asunto y me daba trabajo, ¿cómo hacerles entender
¿con qué tienes que empezar? Mira, Mauricio, es una pregunta difícil de contestar con pocas palabras. Realmente sí puedo ser lo suficientemente concreto en las cosas que hay que hacer. Sin embargo, eh, hay el primer elemento, el con qué empezar, creo que ya lo mencioné. Y ese viene de la convicción, de la voluntad. ¿Sí? Ahí tienes necesitas juntar definitivamente esos dos elementos, la convicción y la voluntad hacia la misma dirección. Pero casi siempre existen dos formas de emprenderlo, de emprender ese viaje, ese camino, que casi todo mundo necesitamos. Y como, ¿por qué la gente, si somos de la misma naturaleza, todos tendríamos en algún punto de la vida que reconstruir o rehacer nuestro camino? Pues es muy simple, lo que acabo de mencionar. Cuando empiezas a adoptar todo tipo de creencias y experiencias que se van quedando en tu historial, de pronto algunas están en controversia con otras y llega el momento en el que te conflictúas, pero para algunos no parece que haya un conflicto tan grande que resolver como para otros. Sin embargo, al final siempre hay algo que te incomoda lo suficiente y es el motivo necesario para que tú tomes la decisión y digas, de aquí, aquí no permanezco, este no soy, aquí no me reconozco. Entonces, creo que el primer paso es este, el sentirte lo suficientemente incómodo con lo que estás experimentando y decir, esto no soy, esto no me describe y no decido no permanecer aquí. Primer paso, primera decisión. Si no hay alguien que tenga la determinación así de tajante de decir, mi vida tiene que ser absolutamente diferente, no puedes hacer nada porque te va a faltar impulso en el camino. No vas a tener lo suficiente para permanecer, porque no es un camino fácil. Es un camino que verdaderamente, a pesar de que, como dices, es muy sencillo entenderlo, existen muchas cosas que van a tratar de hacerte volver a lo automático, porque lo automático es lo cómodo, ¿sí? Y muchas veces sabemos que no quisiéramos estar viviendo ciertas cosas, pero el restringirnos de eso, el salirnos de eso, nos hace también en cierta manera salir de una zona cómoda en diferentes sentidos, pero está ligado. Entonces, la primera parte es eso, tener esa determinación. La siguiente es establecer o tratar de ubicar esta parte de dentro de ti que te dice, quiero ser, quiero ir, quiero terminar, quiero encontrar mi destino en tal cosa, en tal actividad, en tal sensación, sentir que contribuyo a la vida, sentir que logro ciertos alcances profesionales, bienes, viajes, o tengo lo que sea que cada uno arda por dentro en su interior, encontrar esa visión o esa intención de destino. Eso te ayuda mucho porque también te permite no desviarte del camino. Cuando alguien, que fue mi caso, esto te lo comparto también, cuando yo, antes de que viviera esta situación de quiebre, de la que ya les platiqué hace un momento, mi único objetivo, lo único que me movía era crear riqueza. Y este tema no es nada aislado, o sea, hay mucha gente que quisiera crear riqueza por sí mismo, porque obviamente es muy atractivo, es muy seductor el adquirir y tener acceso a ciertos bienes o cierto nivel de vida o estilo de vida, pero el dinero por sí mismo, el dinero por sí mismo llega un momento en el que te puede cansar, el dinero por sí mismo. Pero cuando logras encontrar, definir qué es lo que te hace sentir feliz, qué te satisface, cómo te hace sentir algo que has anhelado, y eso se vuelve tu visión, tu propósito, porque junto con la satisfacción personal estás dándole un beneficio a una comunidad, a un sector. En ese momento estás encontrando ese propósito de destino, ¿no? Esa visión de destino. Y eso te mantiene muy cerca del camino siempre, porque hay demasiadas cosas que te pueden desviar, cosas que pueden ser atractivas para desviarte y sacarte de ahí. Sin embargo,
cuando defines este propósito, esta visión de destino de la que hablo, lo que sucede es que también defines un poco quién eres y con qué principios caminas hacia esa dirección. Entonces no es tan fácil, o más bien es muy difícil que haya algo que te seduzca cuando ya tienes claro qué es lo que te acompaña, qué principios y qué personas te acompañan y cuáles no. Entonces, te hace ser mucho más específico, más concreto y caminar en una sola dirección. Y entonces, cuando ya tienes esa visión, puedes empezar a trabajar por pequeñas fracciones que juntas conforman ese destino. De manera que algunas se irán cumpliendo en este momento y otras con el tiempo, pero todas van dirigidas a eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Empiezas a tener objetivos muy claros. Mientras las personas no tengamos objetivos definidos y claros, difícilmente, aun cuando haya alguien que está disponible y dispuesto a hacer que lleguen todos los recursos para ti en el momento en el que tú los necesitas, mientras tus objetivos, tus peticiones, tus necesidades no estén lo suficientemente bien definidas y claras, específicas, no van a llegar. Entonces, una vez que tienes voluntad, destino y objetivos claros, podríamos decir que tienes la estructura completa. Ese sería en las menos palabras posibles, esa sería la respuesta, Mauricio. No, me parece excelente la explicación y lo acortada que la hiciste, muy gráfica, te lo agradezco. Eh, ¿Cómo interviene la meditación en este proceso? Bueno, la meditación es algo, lo voy a mencionar porque estamos en una cultura donde no es nuestra cultura natural. La meditación no es parte de lo que estaba en nuestra formación, en lo que nos enseñaba papá y mamá cuando estábamos chavitos. No es algo que viéramos, como a lo mejor sí lo es desde muy pequeños la gente de otros sectores del mundo, de India y de por allá del Medio Oriente y todo esto, ¿no? Entonces, sinceramente, hay mucha gente que no lo ve con la naturaleza que tiene la meditación. La meditación, particularmente, hay diferentes tipos de meditación, pero particularmente lo que nosotros practicamos, lo que nosotros estamos continuamente utilizando como un recurso es la meditación que se le llama meditación trascendental. Y lo voy a explicar de una manera también tratando de ser muy simple. De lo que se trata es de romper un poco con la identidad que tenemos, con lo que nos hemos venido identificando toda la vida, que es nuestro cuerpo, nuestro nombre, o sea, toda la identidad personal. Si eres profesionista, pues te identificas aún con tu profesión, con tu nacionalidad, con tu raza, con tu bandera, tus colores. O sea, tienes una identidad muy hecha en lo que es lo personal. Tenemos una identidad también con nuestro entorno, la gente, nuestros recursos, nuestros medios, la casa, el coche, los lugares que frecuentamos, el tipo de comida, todo eso nos da una cierta identidad y cada uno la tiene en el rango y perfil que ha construido su vida, cada uno la ha ido desarrollando. Y lo otro a lo que estamos ligados es al tiempo, es el tercer elemento. El tiempo, si te das cuenta, juega un papel muy importante para nosotros, porque muchas veces la gente está precisamente cada día estresada porque el tiempo no le es suficiente, porque por tiempo ya se ve muy presionada a cumplir compromisos de trabajo, compromisos económicos, o lo que sea que cada uno tenga, pero el tiempo es un factor que participa muy directamente en la creación o en el desarrollo del estrés diario. Entonces, en esta meditación lo único que hacemos es esto, es tratar primero de desconectarnos de esos tres elementos. De manera que si quitas la connotación del tiempo, ¿cómo quitas esa connotación? Si tú solamente cierras los ojos y no ves nada,
te puedes olvidar un poco, o puedes imaginarte que no tenemos el recurso del sol y la luna, que es el día y la noche. Es lo que nos marca el tiempo. Ese es nuestro tiempo, ¿no? Esa es nuestra pauta. Pero además, si quitamos el sol, ya no tenemos luz. Entonces te llegas a quedar completamente en un color profundo, ausente de luz. Ahí ya le cortamos al tiempo. A la identidad. O sea, nos olvidamos de quién soy y nos olvidamos del entorno. Podemos desconectarnos completamente de eso. Y, y permanecemos en esa misma idea, en ese mismo contexto de solamente enfocarnos a esa parte que nos quedó cuando quitamos el tiempo. Entonces, en ese momento no tenemos referencias gráficas, no tenemos referencias de entorno, ni tenemos referencias de personalidad. ¿Qué nos queda? Nos queda la conciencia, nuestro ser interior. Eso es lo único que nos queda. Entonces, cuando llegas a ese punto, cuando estás en ese nivel de conexión, con el único que estás es con la frecuencia creadora, el que le da vida al tiempo, a la luz, al espacio en el que vives, a tu respiración, a tu latido cardíaco, a la función automática orgánica. ¿Sí? Te quedas con esa frecuencia a nivel de pura conciencia. Entonces, ¿de qué manera nos ayuda la meditación? Yo lo que te puedo decir en resumen, ya que he explicado estos tres elementos de los que nos desconectamos, es te quedas en pura conciencia y te pones en conexión con tu poder creativo, con tu, como le quieras llamar, Dios. Eh, en este contexto se le llama el campo unificado, el campo divino, se le puede llamar de muchas formas, pero se refiere al mismo, a la fuerza divina eterna, infinita de posibilidades, libre de limitaciones, que es el que hace toda esta creación o sobre la cual opera esta creación. Entonces, la trascendencia que tiene la meditación o el impacto que tiene la meditación es volver a conectar de nuevo con tu ser interior. Ok. En este punto, mi querido Roberto, yo quiero expresar un poquito lo que yo batallé al concepto. Cuando yo tengo de cristiano cerca de 20 años, 18 y 19 años, y para mí fue algo eh, sorprendente poderme poner en comunicación con mi creador, con mi Sí, Dios. Cosa que anteriormente, por la religión que yo practicaba, pues yo tenía, creía que al ir a una iglesia y demás, ahí encontraba yo a Dios, pero en el punto en el que ya podía yo tener una conversación, una cita, eh, gozar de la presencia de Dios, para mí eso fue sensacional. En el momento en que empezamos con este proceso y me hablaste de la meditación y empecé a practicar la meditación, fue algo que me sorprendió gratamente. Fue un comentario que me hiciste, que eh, todo ser humano queremos volver a tener una relación con Dios. Y digo volver porque de alguna manera rompimos esa comunicación. Cuando éramos bebés, cuando éramos nonatos, estábamos en comunicación con Dios. Y todos los procesos que vivimos durante nuestra infancia nos hicieron alejarnos de Dios o tener un concepto erróneo de Dios. Y en el momento en que nosotros volvemos que regresamos al Padre, por decirlo así, y empezamos a tener esa comunicación, tenemos la libertad de poderle expresar lo que nos duele, poderle pedir lo que nos hace falta, porque lo dice la Biblia, ¿no? Pedid y se os dará, tocar y se os abrirá. Y algo que me sorprendió gratamente en este proceso es, ¿qué es ese concepto? En la meditación, poder llegar a lo que la Biblia dice el lugar santísimo. ¿Sí?
¿Nos pudieras explicar un poquito más claro eso? Porque digo, a lo mejor yo no lo expliqué claramente. Sí, bueno, precisamente esto que mencionas, Mauricio, es motivo de polémica a todas las escalas, ¿eh? Pero te puedo decir que en la forma que yo he podido entender lo que lo he ido aprendiendo, yo también pasé por esa etapa, una etapa de muchos años en las que mi vida espiritual fue guiada por el tema cristiano. Cuando yo empiezo a descubrir todo esto, y te lo voy a describir de una forma que fue como yo lo percibí, es todo un segmento de científicos que, a diferencia de los científicos antiguos que se enfocaban a decir lo que no se puede comprobar, aquí termina el camino y lo demás no existe. Y eso obviamente dejaba fuera de contexto todo lo que tuviera que ver con la parte divina, la parte creativa de origen. Entonces la ciencia de alguna forma chocaba con la parte de estas creencias, ¿no? Que de las creencias religiosas, cristianas o de cualquier otro tipo. Pero ahora se trata de un grupo de científicos o un segmento de científicos de nueva generación que hace más de 3 décadas se han dedicado específicamente a cómo hacer que cuadre esta parte científica que sí es comprobable, que es medible con la nueva tecnología, con estudios que se pueden hacer ahora y hace 30 o 40 o 50 años no se podían hacer, para que coincida con la parte divina. Entonces, este tipo de ciencia es la que, digamos, le da forma y vida y que actualmente se siguen haciendo más estudios y se sigue validando la existencia tanto de lo que es comprobable a través de las investigaciones y estudios con la parte divina. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tú, hablando otra vez de este contexto de comunicación, nosotros somos esa esencia? O sea, nosotros tenemos esa frecuencia, por decirte en términos que se puede entender. Si nosotros somos imagen y semejanza de nuestro creador, por naturaleza somos creativos. Y nuestra forma de ser creativos es a través de lo que ya mencioné hace un momento, a través de la visión. Ahora, nosotros tenemos diferentes 7 centros de energía que en otras culturas los conocen como chakras o se conocen como chakras, pues es simplemente la expresión en otro idioma. Pero más allá de esto, son centros de energía que no son solo centros de energía, sino son centros de memoria, centros de información y de frecuencia. Entonces, cuando alguien está teniendo ciertos problemas y cada uno tiene su especialidad, entonces no fluye la energía. Por supuesto que somos energía. Y la energía no es que la produce el cuerpo. La energía se produce de manera inorgánica, porque venimos de esa frecuencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a quedar exactamente como pura conciencia, tal como lo mencionaba hace un momento, nosotros estamos en conexión con esa energía creativa y lo veo un poco equivalente a este tiempo del que tú hablabas, ¿no? Al estar en comunicación con el Padre en términos de religión o de cristianismo. Solo que cada uno entiende las cosas a partir de este contexto. Yo, sinceramente, soy honesto, he decidido desenvolverme en este contexto en donde está la comprobación de la parte científica, donde hay evidencia de cómo hacer que un pensamiento altere, modifique, beneficie a nivel de salud, ¿sí? Puedes modificar un montón de cosas solamente con el poder del pensamiento. Y entonces, obviamente, con un pensamiento dirigido, con un pensamiento entrenado, que eso es lo que hacemos. Ahora hacemos eso. Entonces, de lo que se trata es ir entrando en esta frecuencia de creadores que somos. Tenemos una esencia de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos identificados con el cuerpo y es lo que nos produce la identidad de quienes somos. Por eso hablo de que cuando nosotros somos capaces, a través de un ejercicio cotidiano, como es la meditación, desconectarnos un poco de esta parte que nos identifica
del entorno, del cuerpo y del tiempo. Entonces volvemos a nuestro ser, a la parte esencial y trascendente de nuestro ser, que es la parte interna, la parte no visible, la conciencia. Entonces, en el momento en el que vuelves a ese nivel de frecuencia, es muy fácil conectar con tu creador. Cosa que no es fácil que lo hagas cuando estás lleno de estrés, cuando estás pensando en lo que tienes que resolver, en que no tienes tiempo suficiente para hacer ciertas actividades o destinarle cierto tiempo a ciertas cosas. Lo sorprendente y lo verdaderamente maravilloso para cualquiera que lo practique, para cualquiera que decida entrenar su pensamiento, es que en la medida que tú te conectas con esta fuente, con este campo, tu tiempo, tu pensamiento, tu creatividad, tu salud, tus finanzas, tus relaciones, todo se ve afectado positivamente. Entonces, lo maravilloso es que construyes a partir de tu ser interior. Qué interesante, brother. Aquí valdría la pena comentar algo que también me llamó mucho la atención. Eh, Hablábamos en una ocasión de lo que es el estrés y que el estrés llega a cambiar incluso o modificar tu genética. ¿Cómo es esto, Robert? Fíjate bien, si nos fuéramos, y esto es más fácil de entender en este contexto científico, y te puedo decir, te puedo hacer referencia, existe un libro de Bruce Lipton que se llama Biología de la Creencia, donde Bruce Lipton se enfoca a explicar en términos lo menos científicos posible para que sea accesible a cualquiera, eh, cómo los pensamientos producen emociones y las emociones son el entorno de nuestras células. Y en ese sentido, es en el momento en el que cambia. ¿Por qué? Las emociones son químicas. Las emociones son, digamos, el lenguaje del cuerpo. Cuando nosotros, fíjate bien, Mauricio, te pongo un ejemplo. Y este ejemplo no fue nada grato para algunos en el momento en el que nos lo pusieron. Pero fíjate bien. Estaba yo en uno de los entrenamientos de hace algunos años y mi coach dice, fíjense bien el poder que tiene el pensamiento. No estábamos hablando exactamente de este fondo, o sea, de qué trascendencia hasta donde vamos a explicarlo ahorita, pero en aquel momento sí hablamos de la importancia, el impacto que tiene. Y el impacto era cómo es posible alterar tus emociones con un solo pensamiento. Dice, mira, tú puedes estar aquí tomando esta clase y absolutamente en paz y tranquilo, despreocupado, mientras tu esposa tiene relaciones con otro tipo, pero no te enteras. Así que no pasa nada, no tienes ninguna, no hay ningún inconveniente, no hay alteración de ninguna forma. Y puede terminar la clase y no te enteraste, y no pasa nada, no te alteraste, no hubo ninguna situación de por medio. Sin embargo, sin que la situación realmente suceda, te puedes estar imaginando mientras haces este mismo curso o estás en tu trabajo, te puedes estar imaginando algo que no está sucediendo, pero lo puedes ver con tal claridad, te puedes imaginar con tal claridad que está sucediendo, que están teniendo sexo tu esposa con un amante y que crees puedes perder completamente la razón. Y puedes volverte loco en ese momento, llenarte de celos, de ira, de rabia, de frustración, de dolor. ¿Qué crees? Y eso lo produjo tu pensamiento. El poder del pensamiento es capaz de cambiar tus emociones, tus estados emocionales. Pero las emociones como tal las podemos percibir en el cuerpo a través de química. La química la produce el organismo. ¿Sí? No quiero entrar en muchos detalles de eso, pero bueno, en esencia, la química que produce las emociones la produce el cerebro, ¿no? A través de exactamente, a través de las glándulas, a través de todo esto. Entonces,
Cuando nosotros somos capaces de crear un pensamiento que este no es nada empoderante, por ejemplo, del ejemplo que acabo de poner, y en el opuesto podemos crear de la nada algo que no existe, que estamos creando con el pensamiento a voluntad, conscientes y con una dirección específica, entonces también somos capaces de crear las emociones que nos produciría, por decirte algo. En alguna ocasión te he puesto este ejemplo, Mauricio. Imagínate que mañana a las 10 de la mañana tienes una cita para que te entreguen el carro de tu preferencia, un carro premium, último modelo en la agencia. Y tienes una cita y vas a ir con toda tu familia. Y te puedes imaginar perfectamente cuál es la cara de tus hijos y tu esposa y cómo te vas a sentir y cómo te vas a ver y a qué huele el carro cuando te subes y escuchas el primer llavazo y ¡rum! Todo eso que estás pudiendo provocar con tus emociones, con tu pensamiento. Te estás imaginando que mañana recibes tu primero, décimo carro nuevo que tienes, pero es una experiencia inolvidable. A los que nos gustan los carros, bueno, pues es doblemente estimulante, ¿no? Pero es un ejemplo simple. Es un ejemplo simple en donde puedes llevar a tu mente a un extremo positivo creador o un entorno negativo que se vuelve en destrucción. Ambos casos producen su propia química. Uno es una emoción elevada y el otro es una que te hunde, te condena, te limita. Cada una de las emociones, en este caso, esa química de uno y de otro lado, son el entorno de nuestras células. El estrés produce algo muy similar a algo que te está frustrando, te está doliendo o te está angustiando. Esa química produce enfermedad a la larga. El estrés es bueno, pero no es para estar permanentemente. No es para que vivamos con él cotidianamente. De manera que si nosotros, a través de los recursos que tenemos, entre ellos la meditación, podemos crear estados emocionales, producir emociones elevadas con una intención, con un propósito, con una visión, entonces estamos creando posibilidades de sanar aún en lo que no estamos conscientes que también estamos sanando con tener nuevas emociones. No sé si esto responde la pregunta. Sí, totalmente, mi Robert. Sí, yo ya lo había entendido y quería que lo expresaras al público. Hay algo, mi Robert, todo mi material yo lo dirijo hacia emprendedores o a pequeños empresarios. Y a mí me gustaría poder llevar este concepto a las personas que están por emprender y en algo muy específico. Los que somos emprendedores, y en alguna ocasión lo platicamos, somos de las personas más solitarias. ¿Por qué? Porque cuando vas a emprender, cuando estás iniciando, pues no tienes equipo, tratas tú de hacer todo, tratas tú de ir resolviendo los problemas y te empiezan a agobiar muchas cosas del pasado, que ya hablamos que a veces el pasado nos está limitando. ¿Qué les pudieras tú decir a todos estos emprendedores? ¿Cómo poder de alguna manera eh, em, llevar este concepto a su mente para que inicien de una manera diferente? Bueno, lo primero que hay que entender, Mauricio, es que una persona, un emprendedor, en las condiciones que sea, no puedo entender que todos seamos tan solitarios. Seguramente habrá emprendedores que vienen de un contexto en donde se han relacionado con mucha gente, son muy amigueros y tal, pero al final esa parte no es la trascendente en el tema del emprendimiento. Lo que sí es trascendente es que la persona, su estado emocional, su visión, su nivel de respuesta a la frustración, a la toma de decisiones, ese nivel es el que determina el alcance de su proyecto, de su emprendimiento.
De tal manera que cuando en alguna de las áreas que hay, aquí ya no importa una sola capacidad, porque aquí, si vemos el emprendimiento como un, digamos, un todo, entonces ya no es desarrollar una función como si lo es cuando trabajas en el emprendimiento, en el proyecto o empresa de alguien más. Generalmente trabajas en una área. Cuando te vuelves emprendedor, la especialidad que le da vida a tu emprendimiento es, digamos, el eje central, pero existen cosas periféricas que tienes que atender, que tienes que desarrollar de la misma manera, con el mismo grado de responsabilidad que el central. Esto nos lleva a entender que tus capacidades a nivel emocional, humana, de estabilidad, de coherencia, de creatividad, de resolución, necesitan estar en su máximo nivel, en su mejor nivel de alcance. ¿Por qué? Porque ahora no es una especialidad la que atiendes, son varias, cuando menos entre 5 y 7 especialidades para que tu proyecto, tu emprendimiento funcione. Entonces, eh, mi visión o mi recomendación en este caso para cualquiera que esté en el tema del emprendimiento es una recomendación que viene de este hombre, mi primer mentor, que fue Jim Rohn. Él decía siempre, Mauricio, trabaje más en usted que en su propio negocio o emprendimiento. Pueden escuchar a Tony Robbins, lo ha dicho muchas veces. Tony Robbins es un alumno de los cercanos de Jim Rohn. Y esa era la mejor recomendación que hacía el maestro de siempre, toda la historia. Y déjame decirte, Mauricio, que eso yo lo escuché cuando tenía unos 19 o 20 años, pero me tomó tal vez 22 o 23 entenderlo. Y te voy a explicar por qué. Porque todo este contexto del que hemos estado hablando, de este tema en donde estamos hablando de recursos potenciales no visibles, que no estamos acostumbrados a administrarlos, a moverlos a voluntad, a darles intención clara. Difícilmente alguien puede considerar que eso sea más importante que sentarse a redactar un proyecto o sentarse todas las mañanas a contestar sus correos y sentir que le está dando seguimiento a su venta, a su prospección, a su marketing o al hacer alianzas comerciales. O sea, difícilmente alguien le va a dar más importancia a esto que a sus actividades que son productivas, de manera directamente están ligadas a algo que es productivo. Pero te voy a decir lo trascendente que es esto. En el contexto del que hemos estado hablando, en donde tus recursos internos rompen con tus limitantes de salud, físicas, de creatividad, incluso capacidades que no parece ser que las tengas desarrolladas y de pronto tienes comprensión por cosas que no necesariamente te pusiste a estudiar. Empiezas a tener comprensión de aspectos que están ligados a tu proyecto, a tu necesidad actual, pero por el simple hecho de dedicarle tiempo, de estar en comunión, en comunicación, en conexión con tu fuente. Entonces, todas estas cosas te producen un avance y una visión mucho más clara, Mauricio. Realmente lo que te puedo decir, mi forma de proyectar emprendimiento en la actualidad es trabajar primero en la visión y en la claridad desde lo interior, en el establecimiento muy, muy claro de objetivos, etapas, propósitos. Y entonces, cuando es así de específico, cuando es así de claro, empiezas a trabajar de una manera muy, muy satisfactoria porque empiezas a cumplir y empiezan a aparecer los recursos de una manera increíble. En realidad, es muy fácil, Mauricio. Te puedo poner un ejemplo que es muy recurrente y si, por ejemplo, alguien se presentara de manera eventual y fortuita con un emprendedor de estos de los que hablamos y le dice, oye, a ver, soy un inversionista que me gusta apoyar emprendimientos. ¿Tienes idea de cuánto vale tu emprendimiento? ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión? ¿Cuál es el porcentaje de utilidad real? Y empieza a hacer preguntas específicas.
La mayoría de los emprendedores no tenemos eso. Cuando empezamos, casi no tenemos esos datos. No tenemos concretamente ni los objetivos, ni los tiempos, ni los costos, ni las utilidades. Entonces, ¿cómo puede llegar los recursos específicos que necesitas, los resultados específicos que necesitas cuando no tienes claros realmente los pasos que tienes que dar? Y muchas veces hay gente que dice, mira, traigo una idea y yo sé que con esto voy a dejar de trabajar y voy a poner mi propio negocio, pero se trata de esto, pero no lo tengo muy claro. Oye, ¿cómo vas a empezar? ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuál es el medio, el canal que vas a usar? O sea, realmente no. El problema que tenemos los emprendedores es que queremos emprender la gran mayoría sin tener muy claros los objetivos, sin tener muy claras las formas, los costos, los medios, las estrategias. Entonces, si te das cuenta, al mencionar esto, te estoy hablando de diferentes especialidades que casi ningún emprendedor tiene al iniciar. Entonces, todas estas especialidades las puedes ir desarrollando en la medida que se expande tu conciencia, que se expande tu visión, que se aclaran todas estas datos que se necesitan para emprender. De ahí es que viene la recomendación de Jim Rohn, que ahora entiendo. Y decía, trabaje más en usted, en su ser, que en su trabajo. Perfecto. Sí, es algo que yo siempre les digo a las personas que asesoro, concéntrate en tratar de entender tus números. Si no entiendes tus números, tu negocio no va a estar muy claro, porque no vas a saber ni cuánto ganas ni cómo lo ganas. Hay personas que en el cuestión de costos no saben sacar realmente sus costos ni su precio de venta. Ok, pero no me quiero meter en ese asunto. Eh, Cabe mencionar yo, en este punto algo que me comentabas que se me hace muy relevante, que son los recuerdos del futuro. ¿Sí? Cuando yo por primera vez lo escuché, yo dije, ¿cómo voy a recordar el futuro? Me gustaría que nos lo explicaras, mi querido Robert. Sí, Mauricio, mira, esa parte me emociona particularmente mucho y te voy a decir por qué. Porque aquí volvemos a utilizar ese mismo vacío o ese mismo perfil que tiene natural nuestra mente subconsciente, de no saber si es pasado, si es sueño, si es presente, es anhelo de futuro o lo que sea. No distingue eso. Entonces, como ya vimos también hace un momento, que un solo pensamiento te puede producir las emociones, entonces estamos en la capacidad de crear totalmente un escenario que nosotros diseñamos, así, totalmente, desde cero. Podemos crear un escenario ideal o podemos crear una situación totalmente que pueda percibirse en todo sentido como real y experimentar esas emociones de que ya ha sucedido. Y al final, dar las gracias porque sucedió, porque ya es tuya. En el momento en el que eres capaz de construir con esos tres elementos, Mauricio, estás creando un recuerdo que se vuelve igual de vívido, igual de específico, de claro y de contundente que un sueño que te aterrorizó o un sueño que te estimuló. De un recuerdo del pasado que te dejó impactado para bien o para mal. ¿Sí me explico? O una experiencia que estás viviendo y que te dejó ya sea un trauma o toda una ilusión y una gratitud increíble. Con cualquiera de esas características eres capaz, con solo un pensamiento, eres capaz de crear todo esto. ¿Y sabes qué es lo único que sucede? Lo único que sucede es que se vuelve en un archivo de futuro que perfectamente le podríamos poner un anhelo, pero si le ponemos recuerdo de futuro, estamos en alguna forma condicionando a la mente que un recuerdo se produce, se genera, se queda, es permanente. Entonces la mente subconsciente se encarga de encontrar los recursos y producir esa realidad porque tu energía está en ese recuerdo. Así de simple. Eso a mí me parece sensacional. Y quiero hacer un paréntesis aquí.
he empezado a practicarlo desde hace corto tiempo y realmente es enfocarte en tu objetivo, pero primero traerlo del futuro hacia el presente. Yo durante varios años, amigo, he instruido a personas en lo que son las metas. Cuando empecé a combinar lo que yo sabía con lo que tú conoces y me fuiste instruyendo y me has seguido instruyendo, mi concepto de metas cambió, pero no quisiera hablarlo yo. Más bien me gustaría que tú hablaras un poquito de cómo es el planteamiento, no tanto de metas, sino regresando a lo que comentábamos, a los recuerdos futuros, cómo materializarlos, que ese es realmente el logro de una meta. Correcto. Bueno, voy a regresar también a otro tema que ya habíamos mencionado hace un momento, en donde te decía que aún sin ser conscientes, ejercemos este recurso todos los días. Y se trata de lo siguiente. Imagínate que tenemos un poder que es nuestra energía vital. Esa energía que, digamos, acompaña a todo a lo que le ponemos atención. ¿Sí? Nuestra atención centrada en un pensamiento de recuerdo, de un recuerdo doloroso, lo único que produce es más de lo mismo o muy parecido. Entonces, ese enfoque, aunque no seas consciente de que estás recurrentemente pensando en algo que no te conviene, está produciendo tu energía más de lo que no quieres, aunque sea inconsciente. Pero cuando te vuelves consciente y entonces tú eres capaz de centrar tu atención en esta área que tú quieres o estás creando de manera voluntaria, con intención y con claridad, con una visión específica, pero entonces centras tu atención y le destinas tu foco a eso. Lo único que sucede es que cada vez vas a profundizar más en ese mismo concepto, se va a ir expandiendo, se va a ir complementando, se va a ir enriqueciendo ese recuerdo, pero la mente va a hacer la misma función, cumplir con producir el foco o el enfoque al que tú estás destinando tu energía. Y va a terminar encontrando los recursos para que se materialice todo esto. El ejemplo en tiempo corto de todo esto es el clásico ejemplo del ejercicio de la dona que te he mencionado varias veces. Una persona decidió de pronto hacer un ejercicio para comprobar este mecanismo, que está comprobado con lo que no queremos, ¿verdad? Pero en la forma positiva, esta es una manera muy simple. Decidió, sin decirle a nadie, sin mencionárselo a nadie, porque era una comprobación para su propia convicción, y dijo, bueno, si esto funciona, significa que yo con solo pensar que quiero cumplir un antojo, se va a cumplir. Y parece caprichoso y parece vano y parece intrascendente o mucha molestia para nuestro creador el decir, quiero una dona de chocolate, de tal empresa, de tal panadería, de tal cafetería. Parece mucha exigencia, parece arrogante, parece como molestar mucho al patrón con algo tan simple. Pero te soy honesto, Mauricio, si alguien es capaz de creer esto, así de simple como se escucha, no va a tardar 1, 2, 3, máximo 5 días en tener ese resultado que es la comprobación de que esta visión funciona. Lo que está a prueba no es que funcione, lo que está a prueba es su nivel de convicción, porque de qué funciona, funciona. Entonces, de ahí que nosotros hemos utilizado esto como el ejercicio de la dona, para que una persona en las circunstancias, condiciones personales que sean, pueda comprobarse a sí mismo que su convicción, su poder de convicción, puede transformar su realidad. Has compartido algo sumamente importante. Yo creo que
todo mundo estamos pretendiendo que algo o alguien funcione. ¿Sí? Espero que funcione mi negocio, espero que funcione mi idea, espero que funcione mi noviazgo o mi matrimonio o mi nueva empresa, mi nueva sociedad, mi nuevo automóvil, etcétera. Y siempre estamos a la expectativa de que las cosas funcionen para nosotros, pero nunca nos centramos en que yo soy el que debo de funcionar hacia el entorno. O sea, con lo que acabas de mencionar, ¿sí? No es tanto que funcione el proceso, sino que funcione tu mecanismo para generar el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí, correcto. Yo creo que para mí eso ha sido lo más trascendental. Y sí quiero recalcar esto a los que nos van a estar escuchando, nos están escuchando, que yo creo que lograr esto en tu mente y llevarlo hacia tu corazón y hacia tu proceso de diario, vas a comenzar a crear lo que quieras. Y aquí viene el concepto de lo que me decías en una ocasión, diseñar tu vida, ¿sí? Diseñarla sobre pedido. ¿Sí? Así es. Háblanos un poquito al respecto y danos algunos ejemplos, que sé que tienes bastantes. Sí, Mauricio, mira, realmente estamos acostumbrados porque desde la formación básica, incluso desde la formación académica, formal o académica básica, nos enseñan a que existe una ley de causa y efecto. Y entonces, a partir de ahí, nosotros establecemos la gran mayoría de nuestras formas, principios, creencias y hasta nuestros esfuerzos, nuestra dirección y nuestro enfoque. Pero esto tiene demasiada impacto, tiene demasiado impacto en lo que construimos, en lo que planeamos y proponemos para cualquier escenario de nuestra vida. Pero yo te puedo decir que en el momento en el que nosotros cambiamos de óptica, por eso hablo de un pensamiento renovado, que nosotros entrenamos y hacemos transformación a través de un pensamiento renovado por esto que te voy a mencionar. Cuando tú eres capaz de primero crear la realidad que deseas vivir y entonces haces que los recursos aparezcan desde el presente hacia el futuro y empiezas a construir en ese sentido, ya no estamos hablando de causa y efecto, ya no estamos en ese mismo principio. Ahora estamos en el proceso de creación, haciendo uso de nuestra naturaleza, del código del cual fuimos nosotros eh, dotados en nuestra naturaleza más esencial, que es nuestra naturaleza interna. Si nosotros utilizamos esa parte para crear nuestro futuro, entonces empiezas a utilizar este mismo recurso en diferentes áreas en tu vida. Nosotros estamos por sacar un entrenamiento en el que 12 áreas de tu vida las diseñas con visión, propósito y estrategia. Y entonces empiezas a crear desde ahí. Creas una visión porque tiene un propósito en esa área de tu vida y pones una estrategia. Entonces, si esto lo trasladamos a todos estos recursos de los que hemos estado hablando, podríamos crear una vida a su máximo potencial. Nuestro entrenamiento se llama Vidas al Máximo, en donde ya no solo te preocupas de crear una economía firme, relaciones sanas o encontrar el amor de tu vida, rescatar a alguien de un tema de salud grave o crónico, sino que ya puedes incluir todas las áreas que son las valiosas, las trascendentes de la vida de cualquier persona, pero no todos le ponemos atención a todas estas áreas. Y entonces estas áreas conjuntan y hacen un balance entre tu estilo de vida, el nivel de economía que deseas vivir, el tipo de entorno del cual estás construyendo tus relaciones de amistad, tu relación de pareja, tu realización profesional, la relación con tus hijos, el desarrollo que quieres, la proyección. O sea, son demasiados aspectos a los que si le pones esta ecuación,
que es muy simple. Entonces puedes llevar este principio a un nivel de creación, pues tope, hasta donde tú quieras, hasta el nivel en donde quieras tú proponerte. Entonces realmente estoy seguro y convencido de que con esto, con este principio que ya lo podemos llamar, nosotros hemos decidido llamarlo el código, ¿sí? Entonces, con este código de creación, puedes llevar tu vida al nivel que tú quieras, ya sea una área, un aspecto, una necesidad de trabajo o cualquier otro contexto o todos. O sea, somos de la idea de que puedes trabajar tan de fondo, tan trascendentemente y tan sin límites como tú seas capaz de percibir, de permitírtelo. Perfecto, Miror. Ahorita que mencionaste lo de vidas al máximo y este proceso, quisiera yo también que nos platicaras eh, cómo vas a llevar todo este concepto al beneficio de tantos. Yo sé que en el momento actual, así como me has beneficiado a mí y que me ha beneficiado este proceso, estás llevando a varias personas a otro nivel, pero quieres hacerlo ya de una forma un poquito más global. ¿Cuál va a ser el proceso, amigo? Bueno, Mauricio, mira, tienes razón. Aprovecho para mencionarte cómo está sucediendo y llevo algunos años haciendo acompañamiento de uno a uno con personas así como contigo a distancia, con personas que recibo aquí mismo en la oficina, la casa oficina. Aquí mismo les damos este acompañamiento y estamos haciendo que generen resultados en diferentes áreas. Y esto había funcionado así porque, bueno, hasta este momento no habíamos creado o desarrollado la visión de hacerlo en una escala mayor. En este tiempo que llevamos trabajando es en el que hemos podido empezar a crear una proyección de mayor alcance y la intención es tener diferentes entrenamientos que vayan escalando, que vayan haciendo que la gente se apropie de la visión, que vaya teniendo este entrenamiento de sus pensamientos, de sus creencias, del manejo de sus emociones y que pueda crear en este mismo contexto. Entonces, partimos con un entrenamiento que es una presentación, digamos, es así como el argumento de apertura, que se llama Te cambio tu historia con un café. Porque la propuesta que tenemos ahí es tener algunos grupos reducidos presencialmente o incluso más grandes, pero en los cuales podamos compartir ahí un cafecito, un canapé o algo, y que al mismo tiempo les hablemos de todo lo que podemos hacer, pero en esa misma presentación, en el transcurso de unos 40 minutos, entre 40 minutos y una hora, según lo permite el tiempo en cada momento, es, vamos a construir un resultado. Ese es mi compromiso. A la hora que la gente se acerque con nosotros en un auditorio pequeño o más grande, va a producir un resultado en el transcurso desde que empezamos hasta que terminamos, que es una hora aproximadamente, entre 40 minutos y una hora. La gente va a salir con un resultado tangible, que lo pueda reconocer así, genuinamente decir, pude producir este resultado en este corto tiempo. Es este cambio en tu historia. ¿Por qué? Porque así como cambiamos el enfoque en 40 minutos, una hora, podemos cambiar cualquier aspecto. Esa es la primera parte y repito que es como el diálogo de apertura. Lo segundo es un entrenamiento que ya es un poquito más completo. Va a tener un par de formatos porque más de dos formatos. Va a ser un formato intensivo que va a ser de continuo o puede ser con 3 o hasta 4 sesiones. Esa parte todavía está por definirse de acuerdo al lugar y todo esto. Todo va a ser presencial en este momento. Y se llama Despréndete.
y despréndete precisamente porque iniciamos con esta parte que mencionábamos al inicio, en donde lo primero que hacemos es desactivar las creencias que nos están limitando, identificar todo esto muy bien y empezar a desprendernos de una serie de cosas que a lo largo de ese trayecto la gente va a poder sentirse muy despejada, muy plena, muy libre de emprender, de tomar decisiones, sentirse como aliviada. Y vamos a tocar ahí algunas fibras muy profundas que van a permitir que las personas se sientan con un incentivo totalmente renovado para continuar, sea el paso que les toque dar en su etapa de vida, pero la gente se va a sentir con un ánimo muy renovado y esto es porque vamos a hacer un entrenamiento muy de fondo, no solo con el pensamiento, sino con las emociones y los sentimientos. Esa es la segunda parte. Y digamos que la parte más completa, la parte ya más de fondo, es cuando la gente ya vio que todo esto funciona. Y la parte más completa es cuando ya establecemos esos objetivos, esa visión integral para todas nuestras áreas de vida. Entonces ahí entramos en un nivel de conciencia todavía más profundo. Este puede ser un fin de semana prolongado, pueden ser incluso retiros. Este todavía no lo tenemos definido, pero definitivamente es un retiro, es un tema de varios días en donde le vamos a dar a la gente lo suficiente como para que pueda rediseñar cada aspecto de su interior, de su vida, pero no solamente le vamos a dar la estrategia, sino le vamos a dar el cómo y el con qué. Le vamos a ayudar a utilizar cada recurso interno de como quien se mete a la cocina y domina perfectamente el arte de la cocina y sabe cómo se utiliza cada instrumento. ¿Sí? Entonces vamos a hacer que las personas tengan el dominio de todos sus recursos internos y que con eso puedan crear y establecer una nueva visión, nuevas estrategias y nuevo proyecto en cada aspecto que consideren realmente más impactante de su vida. Ese es básicamente, Mauricio, digamos, el recorrido que tenemos previsto. De forma inicial vamos a estar haciéndolo presencialmente. Vamos a tener una agenda en nuestro sitio web, vamos a tener una agenda de eventos y en un tiempo muy corto van a ir apareciendo en ese mismo orden las versiones digitales disponibles para cualquiera que esté en otro lado del país o del mundo y que puedan tener acceso a nuestro entrenamiento, a nuestro acompañamiento, pero realmente la idea es, por el momento que lo estamos llevando ahora a un volumen de gente mayor, de pronto vamos a empezar con lo presencial, que ahora que ya lo permite también el formato de las restricciones que habíamos tenido, ¿no? Ya ahora podemos hacer presentaciones presenciales, ya no tenemos tanto problema. Excelente. Hablabas entonces de que va a haber algunos eventos ya programados, que va a haber una agenda. ¿Esto va a ser aquí en el país nada más? Vamos a empezar en el país, obviamente, pero también un poco nos va a marcar la pauta la comunidad que se está acercando con nosotros, la gente de Centroamérica, de toda esta gente que es la primera que se ve interesada, que ha puesto de manifiesto su interés. Ellos nos irán marcando un poquito la pauta de que podamos abrir fechas programadas para allá. Y otro poco vamos a hacer nosotros también el esfuerzo de compartir este mensaje, empezando, repito, yo creo que de forma natural aquí por Centroamérica y conforme nos vaya dando, digamos, para donde vaya pintando el guarache. Perfecto. Muy bien. Pues yo creo que más bien has compartido muy claramente el concepto. Y quiero, ya para terminar, recalcar algo importante.
En el transcurso de los 10 años, casi 10 años que llevo yo asesorando a emprendedores, nunca, y créeme, nunca yo había tenido el aprendizaje tan amplio como lo he tenido contigo. Y esto no Gracias, lo Mauricio. quiero, no quiero que suene a guayabazo. De todos los negocios que yo he asesorado, lógicamente en cada uno me llevo algo, aprendo algo, porque uno como asesor no conoce absolutamente todo. Pero algo que me llamó la atención y eso me motivó a hacer esta entrevista fue precisamente la cantidad de cosas que yo he aprendido en el punto, en yo empezar a asesorarte para varias cosas de lo que es mi especialidad en marketing digital y todo lo que he aprendido de ti, del proceso y demás, te lo agradezco muchísimo y sé que los que van a ver este mensaje van a estar pendientes a lo próximo. Voy a compartir tus redes sociales. Espero que se empiecen a acercar las personas que estén interesadas en este proceso y comiencen a buscar en dónde va a haber todos estos procesos que has comentado. Te doy las gracias infinitas, amigo, por esta entrevista, por compartirnos y lógicamente por tu amistad. Mauricio, la verdad es que me honra mucho, me halaga demasiado tus palabras, te lo agradezco. Pero además de que eres mi amigo, Mauricio, quiero decirte, se ha vuelto una convicción, una pasión, el haber desarrollado todo esto en el camino de sanarme, de encontrar una nueva versión, la versión más potencial, de mayor alcance de Roberto León. El hecho de saber que hay una persona que puede perder el trabajo, que puede perder el matrimonio, que está enferma, que no tiene claridad y no sabe cómo continuar su vida, que está en depresión, saber que existe ese tipo de gente, saber que hay alguien que en las próximas horas se podría estar desconfigurando su vida como se desconfiguró la mía en algún momento, eso me hace entender que lo que yo aprendí, lo que dio solución a mi vida, no era solamente para mí. Es una pasión y una convicción saber que hay toda una comunidad de personas que van a tener la oportunidad que en algún momento se abrió para mí cuando empezamos a encontrar toda la información, cuando empezamos a encontrar las investigaciones, los ejercicios, las prácticas y todo este entendimiento que es tan claro y tan potencial. Así es de que también te agradezco, Mauricio, por el espacio, te agradezco por el favor de compartir esto con tu comunidad y te mando un abrazo, espero que nos veamos pronto, Mauricio. Te mando el abrazo con mucho cariño y aprecio y gracias al contrario, gracias por la entrevista, amigo. Gracias a ti, Mauricio. Hasta pronto, nos Hasta vemos. luego.